Bienvenido a Fuera de Micrófono, Javier Ares. ¿Cómo vamos? Bueno, pues divinamente de vacaciones. Perpetuas y eternas vacaciones, porque yo siempre digo lo mismo, los que amamos y disfrutamos con la profesión que nos ha tocado o que hemos elegido, tenemos que estar de vacaciones casi siempre, ¿no? Te recuerdo que estuviste aquí hace como 3 años, en plena Vuelta Ciclista. Esa Vuelta Ciclista a España que hace ya mucho tiempo que no gana un español, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿No tenemos ahí materia prima? No, pero bueno, en el deporte todo es cíclico, ¿no? Acabamos de ver en el fútbol, ahora de repente estamos arriba, a lo mejor pasan 3 lustros y no hay nada. No, primero el ciclismo que hay que entenderlo se ha universalizado, se ha globalizado mucho. Entonces lo que antes eran 4 o 5 países de la vieja Europa que competían con sus ciclistas, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, etcétera, pues ahora se ha extendido a los continentes. Ahora vemos a un mexicano triunfar, ahora vemos a un esloveno que es el número 1. Entonces claro, ya no vale el medidor ese de, es que no ganamos la Vuelta a España como que fuera patrimonio nuestro simplemente porque se corre aquí. No es así, es muy difícil. Aparte de eso, también ha coincidido una etapa, pues bueno, tuvimos una etapa no tan lejana, brillantísima, con los Contador, con los Valverde, ganamos 5 Tours de Francia seguidos, etcétera. Y bueno, pues sí, han pasado 2 o 3 lustros, pero eso, cuando hablas del fútbol, dices, para los que somos más veteranos parece que fue ayer, ¿no? Pero el Mundial de Sudáfrica fue en el 2010, ya estamos en el 2016 y han pasado 3 lustros, han pasado 16 años, pues en el ciclismo podríamos decir lo mismo. Primero, que es muy difícil, segundo, que estamos en el ciclo descendente, y tercero, que afloran brotes verdes, porque tenemos corredores jóvenes muy interesantes. La Vuelta empieza el próximo sábado y empieza en Mónaco. Sí. Luego creo que hay 4 etapas en Francia y luego ya pasamos al Mediterráneo, fundamentalmente. ¿Se ha puesto de moda eso de hacer la vuelta que organiza un país, empezarla en otro? ¿Eso como...? No, a ver, el deporte es un inmenso negocio. O sea, hasta las horas todo se hace por dinero, ¿no? Si salimos de otro lado es porque hay países que no tienen una tradición ciclista, etcétera, o ciudades, porque son ciudades en realidad las que lo realizan, como ha ocurrido con Barcelona en el Tour, que ponen muchísimo dinero por conseguir ser el foco y el eje de atención durante 3 o 4 días. Entonces, claro, se hacen inversiones muy grandes, y a los organizadores de las carreras, que son empresas privadas, como es lógico, pues les interesa pillar ese trozo, ¿no? Esa es una razón económica, pero a mí me parece que también, en contra de los que lo critican, es una razón, es algo que motiva o provoca una mayor expansión del deporte a países sin esa tradición. Es decir, si la Vuelta a países limítrofes de los grandes, o no tan limítrofes, ¿no? Salió un Giro de Jerusalén. O sea, al final va a ser, y hay un equipo profesional de Israel tan vituperado, ¿no?, en la pasada edición de la Vuelta a España, etcétera. Pero lo que quiero decir con eso es que, bueno, pues en Mónaco. Bueno, Mónaco es una tierra de ciclistas porque ahora por razones fiscales han anidado ahí muchos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues no es un país con una tradición, un principado con una tradición ciclista, ¿no? Si sales de Mónaco, si sales de una ciudad como Barcelona, por ejemplo, ser el eje del ciclismo internacional por la salida del Tour es una promoción fantástica. O sea que las dos partes están interesadas, y al ciclismo le conviene porque expande más allá de los lugares tradicionales el deporte. Y el final de la carrera es Granada, ¿no? Que, bueno, sí. Diríamos un marco incomparable, pero llevaba muchos años también siendo Madrid, ¿no? Eso también es un tema también económico, ¿no? Y seguirá siendo Madrid, pero bueno, mira, ¿cuándo fue? En el Tour de Francia de los Juegos Olímpicos, en el año 2024, después de la tira de años, decenas y decenas de años haciendo el final en los Campos Elíseos de París, decidieron que había un escenario fastuoso para terminar en la propia capital gala el Tour, y fue con esa famosa subida de Montmartre que se está haciendo ahora, que además de enseñarnos un barrio tan icónico como es el de los pintores, pues nos puso un aliciente a mayores, porque es una subida empedrada, muy exigente y tal, y hemos visto a los grandes campeones en los 2 últimos años ganar ahí. Quiero decir, no hay por qué abdicar de lo que es obvio para que al organizador le interesa, ¿no? O sea, que sea la capital del país y el escenario más relevante, la pasarela más fundamental, los Campos Elíseos en París, el Paseo de la Castellana en Madrid, etcétera. Pero todo lo que sea incursiones esporádicas, que las ha habido en la Vuelta siempre, esporádicamente, ¿no? Acaba en Galicia por el Año Santo Compostelano, acaba ahora Xacobeo, acaba ahora en Granada, etcétera. Está bien, no pasa nada, no hay que hacer las cosas permanentes. Y si de hecho, aún acabando en Madrid, se descubriese un circuito con más atractivo, yo siempre he censurado un poco que la última etapa de las grandes vueltas es
protocolo y se dedican a brindar y poco más. ¿Por qué? Es una etapa, pues vamos a disputar los brindis después de la carrera, ¿no? Pues, curiosamente, al final de esa última etapa, el año pasado en Madrid, fue bastante caótico. Yo no sé si después, con el paso del tiempo y viendo los hechos desde la distancia, realmente el peligro que tiene el deporte es cuando entra la política o entra otro tipo de factores, porque se podía haber hecho la manifestación en contra de la guerra de Gaza y ¿no? de haber dejado la carrera en paz. Pero ¿no? vamos a ver, también hay que ser... Si quieres hacer una reflexión sobre ello. Sí, la reflexión la tengo muy clara. La reflexión la tengo clarísima desde el primer minuto. Es un país el nuestro, pero bueno, el planeta en general polarizado por los intereses de los hombres, de los señores del dinero, no nos vamos a engañar. Al final las guerras, las manifestaciones, los golpes de Estado, los provocan siempre los mismos, los dueños del dinero, los señores de la guerra, ¿no? Entonces, claro, tratar de puntualizar en un detalle concreto una manifestación, ¿por qué se hace en la vuelta? Bueno, pues se hace en la vuelta porque es un escenario idóneo, porque hay miles y miles de cámaras y centenares de países transmitiendo en directo y es donde se alcanza el mayor eco. Pero eso puede pasar en cualquier evento deportivo. La vuelta, claro, la vuelta del ciclismo al estar en el exterior y no tener una protección adecuada o imposible de tener, pues es el escenario ideal. Pero yo, en lugar de poner el foco en por qué determinados señores se manifiestan en un... Pongo el foco en esa polarización de la sociedad que convierte un hecho reprobable, que atenta contra el deporte, etcétera, pero que no deja de ser una reivindicación de determinado sector de la sociedad, en un encono total y absoluto, un enfrentamiento entre las dos posiciones. O sea, vamos a cumplir 100 años de la Guerra Civil y no vamos a acabar con esta historia, fundamentalmente porque hay factores y medios de comunicación, también fundamentalmente los medios de comunicación, que se encargan de expandir ese encono, ese odio a veces visceral y esa utilización que los políticos hacen de todo este posicionamiento de la sociedad. Es detestable. Sí. Porque las redes sociales tampoco ayudan mucho al encuentro ni al consenso, ¿no? Siempre... quiero decir, redes sociales, Twitter, no todas las redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales? Tienen una repercusión, ¿no? Las redes sociales son el bar del pueblo con un altavoz enorme. O sea, al final, ¿qué estás viendo en las redes sociales? Lo que la gente opina, más allá del odio, de los haters y tal y cual, que no tienen otra cosa que hacer en la vida. ¿No? Yo no me fijo en eso. Me fijo en el impacto que tienen las opiniones de la gente particular. Esa gente particular también las tiene en sus casas y en sus discusiones de bares y en sus negocios y en sus familias cuando llega Nochevieja. O sea, lo que pasa es que, claro, con el altavoz, si las estamos leyendo y las estamos incluso exportando a la opinión pública a través de los medios de comunicación que demonizan mucho las redes sociales, pero luego están permanentemente contando, mira, se ha viralizado esto, las redes sociales están que trinan. ¿Cómo que las redes sociales? La opinión pública, a través de las redes sociales o de viva voce. O sea, es que al final yo creo que la sociedad siempre se ha manifestado en petit comité o con la expansión que permiten las redes sociales, pero esa es la opinión pública, simple y llanamente, no la opinión de los medios, que era lo único que existía antes. Antes escuchabas la voz de los medios oficiales, ahora escuchas la voz de la ciudadanía a través de las redes sociales, y con eso hay que quedarse, no con los detalles espurios, mínimos y anecdóticos. Ha sido, bueno, sigue siendo, ahora más dedicado al ciclismo, pero ha sido narrador pues, de baloncesto, de fútbol, de muchos deportes. ¿Ese arte de la narración se nace o se hace porque, bueno, has conseguido tener ahí una especie de... No, pero yo, fíjate, también es distorsionar un poco la realidad. Lo que pasa es que, como es normal, pues nos centramos en los tiempos que nos toca vivir y en los tiempos actuales, ¿no? Yo llevo 40 años en el periodismo, 50 casi, ¿no? Y he hecho infinidad de programas, incluso he hecho mucho más que deportes, ¿no? Soy, entre comillas, un animal de radio. Lo que me ha gustado ha sido la radio, lo que me gustaba y lo que me arrastró a esta profesión fue la radio. Entonces, bueno, pues ahora llevo unos años ahí en Eurosport haciendo el ciclismo y la gente, pues bueno, pues tenemos lógico, porque es un canal deportivo, ¿no? Tenemos una audiencia, un interés, un seguimiento.
Pero he estado 15 años y compartiéndolos contigo también en Onda Cero, haciendo y dirigiendo un carrusel, un programa de Pasabas 10 horas. los fines de semana en la radio, ¿no? Todos los fines de semana. Empezabas a las 2 y acababas a las 12, ¿no? 15 años. Radio Estadio con Taboada. Con tu tocayo Javier Ruiz Taboada. 15 años haciendo radio haciendo radio, porque Sí, era sí. hacer radio, mejor o peor, que no soy yo quien ha de poner el calificativo, pero haciendo radio es hacer un magazine con mucho entretenimiento, con mucho ocio, con el deporte obviamente como sustento y como base, pero haciendo radio. Entonces, bueno, pues si se me ha dado bien las transmisiones, creo que forma parte, algo tendrá que ver, no sé, la voz o el carácter, no lo sé, no tengo ni idea, porque yo no me he preparado en mi vida para hacer esto, simplemente ha surgido y surge porque te toca hacerlo y vivimos la época de García y la transmisión del fútbol, del baloncesto, del ciclismo eran los grandes eventos deportivos y como tal pues me tocó estar ahí, pero no, yo en el fondo teniendo mejores o peores aptitudes, que no lo sé, para unas cosas u otras, lo que me gusta, voy a decir que lo que me gusta es la radio, iba a decir me gusta el periodismo, no, porque el periodismo además es muy tóxico, me gusta la radio, y me gusta la radio en el sentido de que es imaginación, que no imagen, con lo cual se aporta mucho, y con el objetivo fundamental, entre comillas, porque puede resultar un poco ampuloso de informar, pero sobre todo de entretener. La radio es entretenimiento, para mi modo de ver y compañía. Perdón, no la echas de menos porque, claro, estás hablando de... forma parte de tu vida. De alguna forma, no sé si es la palabra, pero te has reinventado, te has adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Y tienes tu canal de YouTube con más de 100.000 seguidores, o sea, es decir, también es radio de alguna forma. Sí, su manera es una forma de comunicarse. No sé, sí, claro que me Te centras sobre todo en el ciclismo, ¿no? ¿Podrías ir a hacer también entrevistas? No, también hago entrevistas, pero sí, me he centrado en el ciclismo, pero porque fue un hobby. O sea, yo en el fondo tengo muchos años, ¿no? Y se nota, además, ¿verdad? Que no, se nota que tengo va, muchos hombre, años. se ve un chaval. Pero no, y empecé en el año 72 en la radio. Cada había hablado de 40 años, 50 y tantos años en la radio, ¿no? Entonces, pues a la hora de la verdad, te vas adaptando a los nuevos tiempos, pero en mi caso ha sido un poco por vocación, en el caso del ciclismo, de decirlo, bueno, y porque me surgió una oferta por parte de mi querido Fernando Ruiz en Eurosport, de que a ver si, cuando dejaba Onda Cero, a ver si podía incorporarme. Bueno, ya era la edad de la jubilación. O sea, han pasado 8 años y resulta que aquí sigo porque me gusta mucho lo que hago, porque cuentan conmigo y porque el tema del ciclismo pues sí, es una de mis devociones, no digo que me guste, siempre lo digo, además, no me gusta más el ciclismo que el fútbol. El fútbol lo detesto por otros factores, pero como juego en sí me sigue fascinando, ¿no? Y lo sigo con muchísima atención. Pero, por ejemplo, el canal de YouTube sí es adecuarse un poco a los nuevos tiempos, pero también es la facilidad con la que se puede acceder al público, a tus seguidores, a los aficionados del ciclismo a través de una plataforma que te permite expresarte y que te entretiene. Y en este caso concreto fue además una idea y casi una exigencia de mi hijo. Y bueno, pues claro, ¿por qué? Porque te vas adecuando a los nuevos tiempos, porque los nuevos tiempos, pues los chavales te dicen que ellos no ven la televisión, que no escuchan la radio y que hay otro tipo de plataformas que ellos siguen con mucha más atención. ¿Por qué no haces esto en YouTube? Bueno, pues vamos a hacer esto en YouTube, pero ahí estamos, tan entretenidos, ¿no? Sí, sí, sí. El ciclismo siempre tú lo recuerdas, ¿no? Los esforzadores de la ruta, bueno, esas frases, ¿no? Yo le quiero recordar que había una de García, me parece que decía la serpiente multicolor, ¿no? Eso no sé si es de García. No, se la es muy antiguo. Se la adjudican mucha. Es muy antiguo. Es una leyenda, ¿no? De maestros muy antiguos. Pero es verdad que esa épica persiste, o sea, pervive, ¿no? Yo estoy siguiéndote a ti en el Tour de Francia, esas etapas de Alpe d'Huez o del Tourmalet y tal. Es que quiere decir que hay gente que dice que ahora se ha suavizado, que ha cambiado el ciclismo, pero sigue siendo épico, ¿no? Que lo que tiene el ciclismo es épico, se ha suavizado, no, que parece. Dicen que son más cortas las etapas. Claro, que parece que no se ha convertido en algo aberrante, que es lo que era el ciclismo en su momento. Además de épico era aberrante, ¿no? Que un organismo sin preparación tuviera que afrontar, eso sigue siendo épico, que un corredor tenga que estar corriendo con nieve y con temperaturas bajo cero, al borde de la hipotermia, y que un corredor esté ahora con los cubos, con los chalecos de hielo, corriendo con 40 grados en el inicio del Tour de Barcelona, ¿no? Esa es la verdadera épica, más allá que también de los recorridos y de las montañas. Que los organismos hoy en día están infinitamente mejor preparados, es obvio, ¿no? Pero que sigue siendo épico y sobre todo sigue siendo épica la gesta, o sea, más allá del esfuerzo, del dolor,
la gesta del ciclista que consigue alcanzar un objetivo a base de sufrimiento. No hay ningún deporte que esté, bueno, a lo mejor pruebas extremas o ultras de atletismo, etcétera, de atletismo, de triatlón, etcétera, no hay ningún deporte que esté 21 días, para toda la temporada, ¿no? Pero 21 días en una gran vuelta compitiendo al borde de la anemia en los organismos, ¿no? O sea, haciendo un esfuerzo titáneo. Tú ves a un corredor empezar una carrera y le ves un aspecto sano de deportista, le ves terminar y parece salido de un thriller de Michael Jackson. O sea, es que es terrorífico aguantar 21 días con ese... Y hoy, afortunadamente, están muchísimo más atendidos, nutricional, médicamente, pero no, la épica del ciclismo está en que, efectivamente, el público disfruta de las gestas de sus héroes. Ahora que estamos con la Odisea de Christopher Nolan, ¿no? Ahora volvemos a recuperar al héroe que es capaz de afrontar una tarea hercúlea, acabar 21 días de 3.500 y pico kilómetros con todos esos puertos con 40 grados de calor. Eso hay muy pocos organismos que lo soporten, y entonces a esos protagonistas les tenemos que considerar como fenómenos, como auténticos ídolos y como actores principales de una verdadera odisea. Hace tiempo que no se habla del dopaje, de los problemas del dopaje, que parece que afortunadamente están ya lejos. ¿Han acabado o es que ha evolucionado la medicina deportiva y ahora es más difícil detectarlo? A mí me tienes que llamar... Le hizo mucho daño al ciclismo, sí, hombre, supongo, claro, ¿no? Claro que le hizo daño. Hasta que a lo mejor una parte de la sociedad ha acabado por entender lo que es el dopaje, que la gente todavía no sabe lo que es el dopaje, porque el dopaje no existe como tal. El dopaje es la norma que se va imponiendo con el avance de los tiempos a la detección de determinadas sustancias, que no se trata de que sean buenas o malas para el organismo. Se trata de que favorecen el rendimiento y por lo tanto pueden permitir que uno que la toma, ¿no? Una ventaja sobre los demás. Ya. Pero si la toman todos, todavía la gente ¿a qué tiene que acudir? No, es que es nocivo para la salud. Cuidado, lo que es nocivo para la salud es correr con 20 grados bajo cero en las montañas del Gavia, en Italia o donde sea. Lo que es nocivo para la salud es estar corriendo, por mor de que esto es un negocio, a la 1 de la tarde, que es la hora más fresquita, entre la 1 y las 5 de la tarde, la hora más fresquita en verano, ¿verdad?, para correr un Tour de Francia y subir a 2.000 metros de altitud del Alpe. Hay mucha hipocresía en todo esto, pero la hipocresía arrastra a la confusión. Vas a eliminar lo que se considera dopaje no... Lo que vas es a ir estableciendo permanentemente determinadas normas que eviten, primero, es obvio, aquello que es perjudicial para la salud, pero entonces corramos en condiciones meteorológicas adecuadas, y segundo, aquello que supone ventaja sobre los rivales. Se establece una norma si se cumplen. El que no las cumple, las pasa. ¿Hubo mucho dopaje en una época? No. Lo que no hubo es capacidad de los organismos científicos y de los laboratorios para detectar las trampas. Y tenía que todo el pelotón, prácticamente la totalidad del pelotón en los años 90 y en los años 80, e incluso en años precedentes, consumía prácticamente lo mismo, llevaba a cabo prácticas que estaban terminantemente prohibidas, pero que no se podían detectar. Bueno, es un problema de la ciencia, es un problema de la medicina, es un problema de los laboratorios. Son ellos los que, mientras no, el ciclista lo único que hace es cumplir. Y el que no cumple con la norma establecida lo paga y es sancionado, y todavía sigue habiendo casos. O sea, no es que antes hubiera más o antes hubiera menos, es que antes no se detectaba y ahora se detecta. Y eso es lo ideal, eso es lo que se pide y esa es la razón fundamental por la que, en cierto modo y entre comillas, se aguanten esos controles que acabamos de ver en el Tour de Francia a las 2 de la mañana, al señor Pogačar, al señor Vingegaard, que son las dos grandes estrellas, los han despertado a las 2 de la mañana, y el ciclismo, en lugar de levantarse en armas, lo acata desde el recordatorio de aquellos tiempos de aparente descomposición que obligan a lanzarle a la sociedad un mensaje de nosotros corremos limpios y permitimos que nos hagan controles que no les hacen a ningún otro deportista en estas situaciones tan extremas, ¿no? Bueno, esa es la lucha y esa es la cara que ofrece el ciclismo para tratar de transmitirle a la sociedad que el ciclismo es limpio. ¿Que va a haber trampas? Las habrá, pero si hay trampas es porque no se detectan. No. ¿Quién es, a tu juicio, el mayor o el mejor corredor de la historia? Es una pregunta complicada. Me imagino que cada uno tiene sus favoritos o tiene sus... No sé si alguna vez me hablaste de Ocaña, porque Ocaña para ti, bueno, te descubrió también el ciclismo. Ocaña era mi ídolo porque me pilla en un momento histórico cuando yo tengo 15, 16 años y
Pues es como si hoy de repente, cuando tú eres un chaval, casi un adolescente, asistes a una gesta, qué sé yo, pon del ciclista español que te guste y que le mete 8 minutos a Ocaña, a Pogačar en la etapa reina del Tour. ¿A dónde pondrías a este hombre? No. En el Olimpo no, en el pedestal, al lado de las vírgenes, ¿no? Pues eso me pasaba a mí. De ahí me nace un poco también la afición al ciclismo. Bueno, la afición no, la vocación enorme, porque afición al ciclismo en aquellos tiempos existía y mucho, como el boxeo y otros deportes que tenían mucho predicamento en España, ¿no? Pero a partir de Ocaña, y más allá de Ocaña, que fue alguien, evidentemente, que a mí me cautivó de una forma extraordinaria, la pelea está en torno a Eddy Merckx. Es obvio que Eddy Merckx es el mejor corredor de la historia porque presenta unos números inalcanzables, que son inalcanzables incluso para este fenómeno que es Pogačar. Sí. Pero claro, llevamos 2 años con la eterna comparativa. Pogačar acaba de ganar su 5º Tour. Se acaba de instalar con Anquetil, con Merckx, con Indurain en ese Olimpo reservado a tan pocos, ¿no? Que estamos hablando de 100 años de historia del ciclismo. Y a la hora de la verdad es muy difícil, siempre se recurrirá, y con toda la razón del mundo, a que todas las comparaciones son odiosas, porque las épocas son bien diferentes, etc. Yo sí me tengo que quedar, pues claro, no voy a decir que soy de los pocos, pero mi generación, la gente de mi generación que vimos correr a Eddy Merckx, que seguimos muy de cerca toda la trayectoria de Eddy Merckx, que hemos tenido incluso la oportunidad de convivir con Eddy Merckx luego, asistimos a un fenómeno casi sobrenatural. Pero tú le preguntas a la gente de ahora y te dice que el sobrenatural y el marciano, porque es un marciano, está de Pogačar, que parece venido de otro planeta. ¿Hay una comparación entre los dos? Yo puedo decir, creo que con fundamento, que las cosas que hace Pogačar no las hizo Merckx. Tengo y tendré siempre como referencia al caníbal belga, como es lógico, ¿no? Porque presenta unos números inalcanzables, el número de victorias. Pero las gestas que ha hecho Pogačar, más allá de los números, de la cantidad, hablamos de la calidad, desbancando a todos sus rivales, un poco como hizo aquel año Ocaña con Eddy Merckx, solo las ha hecho Pogačar. Ahora mismo es un corredor inalcanzable y creo que tiene mucho más mérito en estos tiempos donde precisamente todos los avances técnicos, médicos, científicos, etcétera, fluyen en la dirección de buscar una mayor igualdad en el rendimiento de cada organismo. Tiene 27 años, que yo creo que Indurain cuando ganó su primer triunfo tenía 27 también, ¿no? O sea que todavía le queda recorrido, ¿no? Sí, hombre, le quedan un par de años o 3 de recorrido, le queda cerrar el círculo, algunos objetivos muy atractivos, ganar la Vuelta a España, vamos a ver, ganar los Juegos Olímpicos, que es una empresa difícil, porque es cada 4 años, pero bueno, ahí en Los Ángeles tendrá su oportunidad, y le queda, bueno, pues le queda obviamente seguir ganando ediciones del Tour de Francia, que es algo que nadie, absolutamente nadie cuestiona, estamos todos convencidos de que lo va a seguir haciendo. Oye, te doy varios nombres y tú dices lo que opinas o lo que te parece cada uno de ellos. Bahamondes, que queda ya muy lejos, pero fue el que hizo las primeras gestas, ¿no? En los Pirineos. Un fenómeno con una personalidad muy acusada, un pícaro de la época, que tenía unas condiciones espectaculares, de tanto trabajar el extraperlo con la bicicleta en aquellos tiempos de la posguerra, emergió en un atleta y un deportista fantástico, pero además con un sello personal intransferible. ¿Hinault? Hinault fue el segundo Merckx. Pasaron 20 años para que volviera a aparecer un ciclista con esa raza, con ese carácter, con ese... Hinault es un ciclista muy importante, no llega ni al segundo escalón inmediatamente detrás de Merckx y de Pogačar, pero sí, independientemente de los escalones que le pongamos, para mí, que no vi correr a otros más antiguos, pero en una época en la que el ciclismo era mucho más reducido, ¿no? Hablo de Coppi, hablo de aquella gente, era mucho más reducido, había muy pocos países compitiendo en el ciclista. Para mí Hinault es el tercero, detrás de Merckx y de Pogačar. ¿Indurain? Pues un fenómeno porque es el que más mérito tiene de todos, porque no le dio la naturaleza esas condiciones que tienen estos otros. O sea, Pogačar es un privilegiado. Pogačar es un marciano, que no es humano, te lo digo yo, es un marciano. Sí. Pero Indurain era un corredor que venía porque medía casi 1,90, porque pesaba muchísimos kilos, era impensable cuando empieza. Supongo que las subidas, ¿no? Eso influye. Que pudiera aguantar las montañas para ganar un Tour, imposible. Pero guiado por sus mentores, con Echavarri, con Unzué y compañías, se empecinaron en que tenía unas condiciones bárbaras, porque tenía unos valores físicos importantes, y que si rebajaba kilos y demás,
pues podría, y tuvo que hacer un esfuerzo titánico, por eso gana el primer Tour del Mayor, lo gana con 27 años, es el que gana el primer Tour del Mayor y el único, por otra parte, que tiene 5 Tours consecutivos, ninguno de los demás lo hicieron de forma consecutiva. Tiene un mérito enorme, o sea, es pensar que un corredor de los que haya un fenómeno, hablemos de Van Aert, hablemos de Van der Poel, que son clasicómanos excepcionales, como era Miguel Indurain, un corredor de contrarreloj, rodador excepcional, ganan un día el Tour de Francia, diremos, no el Tour de Francia, 5 veces el Tour de Francia. Lo de Indurain tiene un mérito aparte de que es el más señor, el más elegante, bueno, un fenómeno. Para mí Indurain es una referencia en todos los órdenes más allá del ciclismo. ¿Perico? Perico representó el renacer del ciclismo en España. O sea, antes de Indurain, obviamente, sí, ¿no? Nos mantenía sentados en el sofá. Claro, porque Perico sobremesa. Aportó, a ver, a una generación, Yo repito que si los que vivimos, y seremos muchos todavía vivos, obviamente, los que vivimos las épicas de Ocaña son incomparables. Pero desde Ocaña, que gana el Tour en el 71, bueno, en el 73, el 71 es el que pierde cuando lo tenía. Sí, que se cayó, ¿no? Hasta Perico, que lo gana en el 88, son 15 años, los famosos 3 lustros de los que hablamos a la hora de establecer ciclos, en los que estamos a 2 velas, pero a 2 velas es a 2 velas. No había nadie en España con un mínimo de atractivo, el que pueda tener un Ayuso, un Noval, que viene un chico joven asturiano fantástico, o Carlos Rodríguez, o Romeo, el vallisoletano, etcétera, que son corredores de mucho nivel, que hombre, a lo mejor no son números unos al final, pero van a ser estrellas, lo son ya en algún caso, ¿no? En esa época no teníamos nada, nada de nada. Y además chocaba con la tradición española de tener buenos escaladores. Es que ni eso. Había desaparecido Julio Jiménez, Bamontes, que fueron los de la época, y de repente aparece un chaval que apareció, hombre, para los que vivíamos el ciclismo ya entonces un poco de cerca, no apareció de la nada. Vamos a ver, ya sabíamos que tiene una trayectoria como juvenil, allá en Valladolid, el Molinero Beleco, etcétera, importante. Pero es que aparece con 21, 22 años en el Tour, cuando entonces 21 años era una precocidad enorme, y ya alumbra el panorama del ciclismo español. Es de repente, ahí va, que tenemos otra vez las sensaciones de tiempo atrás. Y claro, Perico es un innovador porque tiene una forma de correr muy espectacular y muy agresiva, un corredor con mucho mérito porque pudo ganar más de un Tour, evidentemente, pero no era tan completo como el resto de los campeones. Era un corredor con capacidad para escalar y con una lectura de carrera muy inteligente, porque era otro pícaro, en el mismo sentido que Bamontes, ¿no? Y ese fue el que nos dio al ciclismo español pues el empujón del que hemos estado viviendo muchísimos años. Bueno, él y Miguel, que prácticamente coincide con él en el tiempo, ¿no? Sí, podríamos seguir la lista, pero Alberto Contador, que además es compañero tuyo en Eurosport y supongo que amigo, también marcó ahí una etapa importante, ¿no? Hombre, yo lo creo que marcó. Luego, es un corredor que tiene... Luego quisieron ensombrecerla con alguna historia, pero no, bueno, pues con las historias que han acompañado al ciclismo durante tantísimos años, pero al final vuelvo a repetir lo mismo. O sea, en la pelea y en la batalla están cada uno de los competidores generalmente en situaciones muy parecidas. Contador gana 3 vueltas, 3 giros y 3 tours, aunque 2 por sanción se los quitarán. Son 9 grandes vueltas. Ojo, ¿eh? Ojo, porque no es nada fácil conseguirlo. Y era otro corredor en la línea de Perico, muy explosivo, muy espectacular en montaña, y un ciclista, yo creo que es el ciclista más perfeccionista de la historia del ciclismo, porque lo viví en su momento con él y porque lo veo ahora cuando analiza en Eurosport con nosotros, ¿verdad?, todos los detalles y pormenores de una carrera, de los cuidados de un ciclista. Era perfeccionista y sacrificado al máximo, perfeccionista al máximo. Los campeones, para ser campeones, puede que fundamentalmente tengan que, bueno, puede no, tienen que tener fundamentalmente los valores que solo la naturaleza te concede, está claro, ¿no? Pero es que aparte de eso hay que tener otras virtudes, capacidad de sacrificio, la lectura de carrera, la estrategia para seguir y sobre todo la facilidad o la exigencia que te obliga. A mí me puso siempre un ejemplo que me llamó la atención. Yo estaba concentrado un mes antes y una de las cosas que más me gusta comer en una ensalada era el aguacate. Le daba el aguacate a un compañero. Fíjate a qué extremo. 3 semanas antes de empezar una carrera para mantener justo y exacto el peso. Eso es capacidad de sacrificio, ¿no? Eso es perfeccionismo. No. Astron ha sido, bueno, pues... No, yo... un fraude, ¿no? Un fraude... Tampoco diría tanto, ¿eh? Yo tampoco diría tanto. Ha sido la grosería en el tema del dopaje. No. Porque muchos ciclistas corrían en condiciones parecidas a las de Armstrong, al menos por lo que yo sé.
pero ninguno abusaba de esa circunstancia, ni sometía a los demás como lo hizo Armstrong. Lo de Armstrong fue obsceno, pero no porque utilizara prácticas prohibidas, sino porque imponía su ley y de alguna manera sobornaba hasta miembros de la UCI para acampar a sus anchas en medio de ese paisaje tan particular que se había construido. Y tuvo la grosería encima de atacar a determinados rivales que lo podían denunciar o demás, ¿no? A mí me parece que el tema de Armstrong no le voy a quitar ni un ápice, porque los ciclistas que convivieron con él saben que Armstrong era un fenómeno, y fue un fenómeno, pero se apoyó en el dopaje de una forma abusiva y sobre todo grosera. Y yo eso no se lo voy a perdonar, y el ciclismo tampoco. Vamos a dejar a un lado el ciclismo por cuestiones también de tiempo. Me consta que has vivido también el Mundial con intensidad y sobre todo, ¿qué opinión te merece esa final, que luego ha sido polémica por todo lo que le ha acompañado después, ¿no? Al final del partido, incluso durante el partido? ¿Cuál es un poco tu visión de la selección española en general y luego de este partido del que se sigue hablando casi un mes después, ¿no? Bueno, pero es inevitable que se siga hablando. El primer mundial que yo viví fue en el año 66 y hubo un gol fantasma que le dio a Inglaterra ante Alemania la victoria en el Mundial de Londres. Imagínate tú la historia. O sea, eso sí que era polémica, ¿no? Lo de ahora es... Los medios informativos tenemos que vivir de algo, querido. O sea, los medios informativos expanden de una manera brutal cualquier mínimo comentario que en otro tiempo quedaba ahí. Por eso he puesto el ejemplo de 60 años, 60 años de un gol fantasma, de un jugador inglés, de Hunt, un jugador inglés que marcó un gol que botó dentro. Fuera. Afuera y lo dieron. Y lo dieron. Al revés. Y lo dieron Ya no me acuerdo yo de... El tema sí, yo sí recuerdo de niño, bueno, yo era ya un adolescente casi, ¿no? En esa época, pero lo recuerdo vivamente. Pues aquellas cosas se apagan en 4 días, pero el periodismo hoy aviva cualquier fuego, y perdón por mencionar la palabra en este momento, son los que aprovecho también para agradecer a tanta gente, ¿no? Y a tanto voluntario como está peleando en este terrible verano. Pero avivar el fuego de la polémica. Entonces, ¿qué pasó en el Mundial de Argentina? En el Mundial de España con Argentina, pues porque España fue tan superior que hasta el propio Leandro Paredes, este sujeto que tuvo un comportamiento tan indecente en el último partido, que fue el que provocó de alguna manera la mayoría de las situaciones que se dieron allí, pues terminó diciendo que España había sido superior. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Qué hubiera pasado si la decisión de expulsar al jugador argentino hubiera sido rigurosa o injusta? Entonces tendríamos aquí ya un conflicto de Estado. Pero no fue así, no pasó nada. Pasó una pequeña trifulca al final y nadie pudo cuestionar que el jugador de Argentina estuviera bien expulsado, y mucho menos nadie, ni en Argentina, se ha atrevido a cuestionar que España no fuera enormemente superior a Argentina. Ahí están los memes de Unai Simón, ¿no? En la meta tejiendo y trabajando y haciendo tomándose cosas, un bocadillo, ¿no? O diciéndole a Trump, te han dado más tiros a ti que a mí, ¿no? Habla un poco del papel cómodo, entre comillas, que tuvo la selección ante Argentina. Pero, claro, si llega después mañana un fulano, personaje relevante de la sociedad, me da igual que sea político o artística, y se le ocurre decir algo, eso automáticamente alcanza una extensión que no es solo de las redes sociales, es de los medios informativos. Fíjate, Javier, que en estos momentos yo estoy viendo que están saliendo informaciones, incluso no sé si recogida de firmas, para quitarle el premio Princesa de Asturias a Messi. Yo no sé qué opinión tienes tú al respecto. Pues eso, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, mear fuera del tiesto. O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver? Además, tampoco Messi le he visto yo que haya hecho ningún pronunciamiento ni haya dado ninguna opinión así. Al revés, es otro de los que ha dicho que España fue superior a Argentina y que era muy doloroso perder una final así. Y al decir así, se refiere al comportamiento que tuvo la selección argentina en el campo porque jugaron muy poco, y luego porque el comportamiento fue anormal. No había habido... No. Eso es un poco, pues lo que hablamos eternamente. Los ecos, hay que buscar noticias, y más si el verano estamos caninos, y hay que darle altavoz a cualquier pequeña manifestación de cualquier sujeto en otra hora irrelevante. Si esto te lo dice mañana el seleccionador argentino, pongamos por caso, o lo dice alguien del fútbol, o algún
miembro del staff, digamos, político, pero dentro del apartado deportivo, pues te escandalizarías. Pero si es que es un artista que le da por decir, o el otro que le da por comentar, ¿no? Yo no le hago ni caso a estas historias. Me parece que el Mundial se acabó a la media hora del partido, cuando ya se celebró y se recibió la copa. A la hora de ponerse, en este caso, medallas, bueno, ahí está pero ¿de quién crees tú que ha sido el mérito? Hay gente que habla del seleccionador, hay gente de que la filosofía del grupo. ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué, qué destacarías? Hay mucho de la filosofía del grupo, pero creo que es labor importante del seleccionador. Lo que pasa es que es verdad. Vamos a ver, yo parto de una base muy rápida. Siempre digo que es muy caprichoso el azar y que el fútbol te da un título y con ese título vives y ese título tratas de explicarlo en la loa, en la permanente alabanza, en la eterna hipérbole, somos los mejores, cuando a lo mejor un penalti o un poste te podía haber echado a la calle, como le echaron a España en el anterior Mundial con Luis Enrique, empatando a 0 con Marruecos, que nos parecía que era Cabo Verde y no era Cabo Verde, era Marruecos, que era una selección bastante notable. Llegas, pierdes a los penaltis y ya hay que buscarle las razones de un descomunal fracaso, simplemente por asistir a los números, ¿no? y por no concederle al azar el valor que juega en el fútbol. España ha podido quedar eliminada en algún momento del Mundial. Eso no empece, ¿no? Para reconocer que España ha sido un muy buen equipo durante todo el Mundial, pero no para pensar que somos la repera y que esto obedece a algo formidable porque somos campeones del mundo. Ser campeón del mundo muchas veces es consecuencia del azar, pero claro, tienes que tener un buen equipo, evidentemente, y tienes que jugar bien y tienes que tener un buen rendimiento. Con eso quiero decir que a mí no me parece que estemos atravesando un momento... ¿Por qué la Quinta del Buitre no ganó una Copa de Europa? Si era el mejor equipo que hemos visto en este país hasta el Barcelona de Guardiola. Pues no ganó una Copa de Europa. Y luego ha habido equipos del Madrid, yo creo que sensiblemente inferiores a aquel, que han ganado la Copa de Europa y que han tenido una muchísima mayor presencia. Quiero recordar que tuvimos en México una selección con la Quinta del Buitre también de altísimo nivel, que infló el ánimo y la expectativa con aquella goleada a Dinamarca y tal, y luego terminaron apeándonos en las primeras de cambio. No digo que sea exclusivamente el azar, pero es mucho. Y ahora yo lo que creo es que hay una dinámica. Entonces ha venido Luis de la Fuente, que probablemente sea el hombre idóneo. No es casualidad que la mayoría de los seleccionadores o entrenadores, hablemos de Vicente del Bosque, de Ancelotti, de tantos que consiguen éxitos, sean, utilizando aquel título de Chekhov, el don apacible. Gente con talante, con calma, con tranquilidad, con la ascendencia que hay que tener a través de esa metodología, ¿no? A mí eso me parece que va en el haber de Luis de la Fuente y que sigue esa línea, ese continuismo con este tipo de entrenadores que a lo mejor no son los que más saben de fútbol, pero si es que de fútbol el que tiene que saber es el futbolista, hacerlo francamente bien. Si de fútbol sabe todo el mundo. Lo que hace falta es conjugar los intereses, que es muy complejo una selección de 26 tipos, y lo que hace falta es alcanzar esa armonía, y lo que hace falta es tener enchufada a toda la gente, incluso a los que son reservas. Esas son virtudes que no tienen nada que ver con que si defendemos en bloque bajo, atacamos con 4, ponemos un 4-3-3 o un 5-2-1, que la gente se cree que esta es la esencia del fútbol, ¿no? Esa es la esencia del juego. Pero el fútbol es mucho más que eso. El fútbol es conseguir que hagan esos tipos, cada uno de un padre, de una madre, y por si fuera poco aquí, de un equipo distinto, enconados rivales durante la temporada, conseguir que hagan lo que tú quieres. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil en tu familia, con 2 hijos o 3 hijos, imagínate con 26 venidos cada uno de un sitio. Para eso hace falta ese talante. Yo creo que una de las razones fundamentales del éxito, que es un éxito rotundo de la selección española, está basada en que tenemos muy buenos jugadores, y voy a decir algo que no quiero que suene a sarpullido, o que provoque ningún sarpullido. En parte importante a la masía del Fútbol Club Barcelona. Estamos viviendo un momento en el que vemos como los grandes clubes del mundo echan mano del dinero, cantidades obscenas, antológicas, descomunales, para fichar jugadores, estrellas. Luego nos quejamos en el caso del Madrid, por ejemplo, no hay ninguna en la selección. ¿Cómo va a haber ninguna en la selección si no tiene ningún nacional en el 11 titular, ¿no? Eso es una política perfectamente respetable, porque eso la que da prestigio, da dinero, estás en las finales, etc. Pero no es la que te da rédito de cara al rendimiento de un país, ¿no? Ese rédito te le da cuando estás viendo cómo hay un trabajo, ojo,
que el Barça ha sido peor que el Madrid durante toda su historia. ¿Quién fichaba a Maradona? ¿Quién fichaba a Schuster? ¿Quién fichaba a Ronaldinho? ¿Quién fichaba a Rivaldo? ¿Quién fichaba a Neymar? El Barcelona. Pero por necesidad, que de la necesidad se hace virtud, por necesidad y por estar caninos, tuvieron que echar mano de la cantera, y por echar mano de la cantera resulta que de repente tienes en la plantilla del equipo, de la cantera o de jugadores muy cercanos, como el caso de Pedri, a jugadores como Cubarsí, a jugadores como Lamine Yamal, a una serie de jugadores, a lo extensible al Atleti con los hermanos Williams y a otros no. Pero de esa necesidad han salido muchos jugadores y del trabajo importante de la cantera están surgiendo brotes más que verdes, ¿no? Están surgiendo flores, en este caso concreto, que nos han dado, tiene mucho nivel y mucho prestigio la cantera del fútbol español, más que los clubs. ¿Qué te parece la vuelta de Mourinho al Madrid después de 2 años, valga la frase, en blanco? Porque ha habido 2 años que no, y ahora Florentino ha vuelto a recuperar a Mourinho. ¿Qué lectura le das tú a esto? Me ha extrañado mucho. ¿Va a cambiar la filosofía o la...? ¿Pero qué filosofía? ¿La del látigo? No sé. No, es que no... A Xabi Alonso le duró poco, que era uno de los... Si no te protege el presidente no duras en ningún sitio. Ya. Y en el Real Madrid, Florentino Pérez de toda la vida no ha creído en los entrenadores. Y el único entrenador que ha creído ha sido Mourinho. Y además con una parte de razón. Si echamos la vista atrás, hace un par de lustros, pues es verdad que Mourinho consiguió que un equipo armado, con las señas de identidad, digamos, del Real Madrid, doblegase y domeñase al Barcelona de Guardiola, que era posiblemente uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, haciendo fútbol sobre todo, más allá de títulos y de historias, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista hay una parte de la afición del Real Madrid que venera a Mourinho. Yo en aquellos momentos también era un admirador de Mourinho, me parecía que hacía un trabajo con un buen equipo, pero que estaba lejos del juego y supo encontrar la fórmula de pelearle de tú a tú al Barcelona, ¿no? Pero claro, el Mourinho que hemos visto en los años venideros ha sido un sujeto errático, errante, porque ha ido por ahí y de repente... Yo, por lo menos yo, es una sensación particular, tengo la sensación de que Florentino lo agarra a la desesperada. Pues claro, si no crees en los entrenadores, si a los 2 meses de empezar el campeonato estabas cuestionando a Xabi Alonso, que venía con todos los predicamentos, después de las temporadas del milagro que había hecho en Alemania de ganar con el Leverkusen al Bayern de Múnich, intocable, Xabi Alonso, no había otro entrenador en el planeta que además tuviera su interés en el Real Madrid y su permanencia en el equipo como jugador, etcétera, que conociera la filosofía del club. No había un entrenador más idóneo. Y resulta que a los 2 meses estaba en entredicho. Pero hombre, si un entrenador cuando viene para hacer... Son las urgencias históricas del Madrid y de muchos grandes clubes. Hay que ganarlo ya. Pues eso es un error tremendo. No puedes ganar ya si estás tratando de empezar un nuevo proyecto. Ojalá que ganes el primer año. Lo que tienes es que afianzarlo. Y no lo afianzas quitándole la seguridad y la confianza al entrenador. Y por eso viene Mourinho ahora. Porque es el único que cree. A mí me cuesta mucho pensar que Mourinho vaya a triunfar en el Madrid, pero... Entiendo, entre comillas, ese fichaje porque no sabe a quién fichar, si no. Hemos hablado de la radio, que tú, bueno, pues prácticamente toda tu trayectoria ha transcurrido delante de un micrófono. ¿Por qué ha caído la audiencia de la radio en los programas nocturnos? Tú y yo, los que tenemos cierta edad, recordamos aquellas guerras entre De la Morena, García. Las noches de la radio eran un acontecimiento. Ahora estamos muy por debajo del 1.000.000 de oyentes, cosa que antes estaba... ¿Qué ha pasado? Dirían Miguel Delibes, la guerra de nuestros antepasados, ¿no? No, de que es otra época, punto. O sea, no ha pasado nada. Ha pasado que en un momento determinado la radio tuvo un impacto... Y antes de García, mayor todavía. Lo que pasa es que García la tiene con los deportes, que no habían tenido, digamos, ese protagonismo, ¿no? Es evidente que es a García quien hay que darle todo el mérito del boom que supuso la radio en los años 70, a partir de los años 70. Pero claro, si queremos equiparar 50 años después el consumo que de los medios hacen las nuevas generaciones, es inviable, es imposible. La radio no es que haya perdido, la radio es que se ha encontrado con un montón de rivales. Date cuenta que en aquellos tiempos ni siquiera había televisión.
antes de las 1 de la tarde. Se cerraba a las 4 de la tarde la televisión. Solo había una televisión, la mejor televisión de España, que diría García. Y entonces, claro, pues te agarrabas a la radio como clavo ardiendo. La televisión española, la televisión pública, que emitía cosas muy interesantes, que ojalá siguieran emitiendo ahora, desde el Estudio 1 y las novelas y demás y tal, o documentales, pero en el fondo era el único medio, ¿no?, que consumía el espectador, el consumidor. Y claro, ahora de repente te aparece un personaje en la radio que bueno, pone todo patas arriba, que te empieza a hablar y a contar cosas que entonces parecían tabús, y consigue un impacto brutal. Pero es que ahora... Pero algo habremos hecho mal, en el sentido de que casi todos los programas, si tú te fijas en los programas de radio, incluso en alguno de televisión, todo se maneja un poco alrededor de una tertulia, de uno que va a favor del Barcelona y otro que va a favor del Madrid. No hay aquellas exclusiones, no hay un invitado incluso importante en esos programas. ¿Te acuerdas cuando venían? Hoy vamos a tener... Estás haciendo así, es que no quiero... Eso significa eso significa que hay que rentabilizar. Y se rentabiliza lo económico, porque nada más barato que tener a 5 señores en una tertulia y estar 2 horas charlando, que es el hábitat en el que se mueven la inmensa mayoría de los programas. Da igual que sean de entretenimiento, políticos, de información general o de deportes, si me apuras, ¿no? Y después viene el otro apartado, que es: vamos a proteger a quien nos paga. O sea, vamos a darle el alpiste al consumidor, en este caso concreto, ¿no?, al espectador o al escuchante, al radioescucha, al radioyente, que es afín a nuestra causa. Los medios informativos son empresas privadas, y cada empresa privada tiene una ideología y un interés, y es absolutamente normal que lo tenga, porque si no, no sobrevivirían tampoco, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos en los que los medios informativos sobrevivían fundamentalmente de la publicidad, que sería lo lógico y lo normal? A más oyentes, a más espectadores, a más lectores, pues mayor publicidad, mayores ingresos. Pero aquello se acabó, aquello para allá, la tarta no se la pueden repartir entre... Sí, se la siguen repartiendo grandes grupos empresariales, ¿no?, que combinan medios de prensa, de radio, de televisión, incluso de 2 televisiones, pues Zapatero les puso algunas hasta 2 televisiones, tomad por si no tenéis suficiente con una, aunque la arruinéis y al final os termina comprando el tiburón. Que ese fue el proceso que se produjo también con la televisión privada, y que todavía intenta perpetuarse ahora con la séptima, ¿no? Todavía intenta perpetuarse ahora con la séptima, ¿no?, para que luego mañana la séptima tampoco funcione y la tenga que comprar el grupo empresarial, el tiburón en cuestión. Claro, en ese hábitat, ¿cómo vas a pedir tú un periodismo, no voy a decir ya independiente, eso me parece ya una quimera? ¿Cómo vas a pedir un periodismo que no esté tan polarizado? Es imposible. Está la gente defendiendo sus trincheras, está la gente intentando echar del poder a quien está y poner al suyo, y viceversa cuando venga la operación por activa. O sea, te voy a decir una cosa, a ti te interesa además, a algún espectador también. El gran éxito, aparte de profesionales extraordinarios y demás, que tuvo Antena 3 Radio, que fue el mayor fenómeno en la historia del periodismo español, el mayor fenómeno, desde el año 82 hasta el año 93, 94, fue que estaba el PP el PSOE en el poder, y ejercía una labor de oposición libre, independiente, no voy a decir desinteresada, porque era obviamente el capital, pero ejercía una profesión libre e independiente, y no había otra que hacer. Ahora te encuentras con medios defendiendo al régimen. Es que la obligación del periodismo es criticar al poder, para bien y para mal, pero es criticarle, no ponerse al lado de... No ponerle aquí la muleta para que venga a defenderse. O sea, hemos convertido... Los medios públicos probablemente han estado siempre supeditados al gobierno, pero los medios privados antes no. Y el éxito de Antena 3 fue ese. ¿Por qué? Porque había una época y un momento en el que el socialismo pues, no acababa de responder a todas las expectativas que había generado, y había una oposición crítica muy fuerte, muy exigente y armada de razones. ¿Ahora qué tenemos? ¿Ahora qué es lo que tenemos? Que me lo contesta la gente, pero después el problema de fondo... Además, hay un grupo, o sea, el gobierno tiene su grupo, supongo, mediático,
que además de arroparle, se ocupa en criticar lo que hacen los medios independientes. Es permanente. O críticos, como es el caso de Oyeti, por ejemplo, ¿no? No lo hemos visto. Y te inventan que son bulos, que son tal, no cosa que la realidad luego te demuestra que no ha sido así. Eso, por supuesto. Que ahí están los casos judicializados y con penas de prisión, ¿no? Pero al margen de los hechos, claro, que es un poco donde voy, al margen de los hechos, es que no es ese el papel. Digo, la televisión pública se puede medio entender porque al final va a estar siempre en manos del gobierno, sea de derechas o sea de izquierdas el gobierno. Pero después hay, digamos, una izquierda y una derecha a nivel de ideología en los medios de comunicación que tienen que sentir, o sea, no voy a decir que es aquello de las escopetas tirando a los pájaros, pero porque hay mucha más crítica hacia la oposición que hacia el gobierno. La oposición hará bien o mal, pero los que tienen la responsabilidad real es el gobierno. La crítica favorable o desfavorable, no digo como tenga que ser, porque también habrá cosas buenas, ¿no? Pero no, nos hemos instalado en la polarización. Y después hay otro argumento del que el ciudadano tampoco se puede esconder, que es el ciudadano el que lo compra. Porque los medios, a fin de cuentas, van a buscar ánimo de lucro permanentemente y entonces lo que quieren es atraer el mayor número de lectores, espectadores u oyentes. Entonces, en cada uno de nosotros, en la responsabilidad de cada ciudadano, ese ciudadano que va a votar, está el que tomemos partido y bandera, en que hagamos barricadas, y las estamos haciendo, sí, en parte intoxicados por los medios, conducidos por los medios, espoleados por los medios. Pero somos nosotros, como ciudadanos y como individuos, los que tenemos que saber posicionarnos y entender lo que hay de bueno y lo que hay de malo, lo que es criticable y lo que no, en un partido y en el otro, en una ideología y en la otra. Y ahí no descarguemos siempre la culpa ni en los medios ni en los políticos, cada ciudadano es responsable de lo que pasa en su país. Pues muy bien, Javier, nos estamos pasando de tiempo. Y de temas, porque hemos venido aquí a hablar hemos empezado hablando de ciclismo, hemos acabado hablando de gobierno y de los periodistas. Bueno, hemos acabado hablando fundamentalmente de la labor del periodismo. Eso demuestra que estás ahí al filo de lo que pasa y eso es cosa. Te voy a decir una cosa. Que sigan muchos años. Te voy a decir una cosa, cada mañana que me levanto muy temprano, al margen de paseos o ejercicios. ¿Y montas en bici también? ¿O? Y monto en bici y todo lo que sea menester para tratar de aguantar en buena forma. 2 horas de dedicación diarias a la prensa nacional y extranjera, en algunos casos, sí les dedico. Me parece una obligación casi, entre comillas. Muy bien, ha sido un placer, como siempre.